Hola, soy Patricia Gómez. Bienvenidos. México está demandando a fabricantes de armas estadounidenses, acusándolos del incremento de homicidios en este país. El doctor Stephen Hargatten habla sobre el tráfico de armas y salud pública. Del Consulado de México en Milwaukee, el cónsul Julián Adem está al final de su comisión, y un reportaje más de la serie American Dream por Mariano Ávila. El gobierno de México está demandando a un grupo de compañías fabricantes de armas, argumentando que la falta de control en la distribución ha incrementado los homicidios en México en forma desmedida. Con nosotros el consultor jurídico de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México, Alejandro Celorio Alcántara. El 3 de agosto del 2019, desafortunadamente, un individuo adquirió un arma de estilo militar, un arma semiautomática de alto poder, y mató a decenas de personas, todas ellas de origen hispano, muchas de ellas mexicanas, otras tantas heridas. Cuando analizamos las acciones que teníamos para evitar que esto se repitiera, nos dimos cuenta que hay una gran facilidad para adquirir armas de este tipo en Estados Unidos. Y muchas de ellas, cerca de 500,000 de esas armas, ingresan de manera ilegal cada año a territorio mexicano, causando una situación de violencia que nos ha afectado a las mexicanas y a los mexicanos por más de 2 décadas. ¿Qué ha significado para ustedes en este momento el dictamen de la Corte para el caso de Remington? Por mucho tiempo las empresas que venden, distribuyen y manufacturan armas se han escudado en la idea de que ellas no son responsables de lo que pasa después de que se vende su producto. Pero la gran victoria en el caso de Sandy Hook es una llamada de atención de que las empresas tienen que hacerse responsables de los hechos que facilitan. En este caso, el hecho de que una persona pueda comprar un arma, estoy hablando de una persona civil, un arma que está diseñada para uso de actividades de procuración de justicia o militares. Es de la mayor relevancia. ¿Tuvieron aliados que los aconsejaran? Sí, efectivamente, en nuestras oficinas de el Ministerio de Relaciones Exteriores en México, tenemos un buen grupo de abogadas y abogados que tenemos experiencia en derecho estadounidense, pero también tenemos un equipo de abogados en los Estados Unidos. Uno de ellos es el abogado general de la organización Brady for Gun Control, la organización con mayor prestigio y experiencia en este tipo de demandas, y tenemos a otro abogado, Steve Shadowen, que es quien encabeza nuestro equipo de abogados respecto a daños transfronterizos. Háblenos de esa ley que ha otorgado inmunidad a los casos que ocurren dentro del territorio de los Estados Unidos. Existe una ley federal estadounidense que por sus siglas en inglés se le conoce como PLACA. Esto es el Protection of Lawful Commerce in Arms Act. Es una ley que establece que las empresas que involucradas en el comercio de armas no son susceptibles de responsabilidad civil, de demandas civiles, como sí lo son cualquier otra industria. Esta ley tiene efectos, y eso es lo que argumenta el gobierno de México, únicamente en territorio estadounidense para daños ocurridos en territorio estadounidense. Nosotros estamos argumentando que el daño ocurre en territorio mexicano y por lo tanto esta ley no aplica. ¿Qué es lo que está demandando la demanda que ustedes están presentando en Massachusetts? Son 3 grupos de demandas. La primera, o de peticiones, la primera es que las empresas demandadas dejen de hacer lo que están haciendo, que facilita el tráfico ilícito, que monitoreen y disciplinen a su cadena de distribución, que permite que un prestanombres compren armas, que impidan que criminales compren armas, que
verifiquen por qué una persona va a comprar 5 o 10 armas de estilo militar en una sola compra. Después que inviertan en algunas medidas, protocolos de seguridad, pues quizás un arma que es para uso de civiles pudiera estar restringido su uso únicamente al propietario. Esto evitaría que un niño utilice el arma de un padre, ¿no? En este caso, si alguien compra un arma, pues se debe hacer responsable del arma que compró. No se vale comprarle y después dársela a los narcotraficantes. El gobierno de México está demandando como víctima y no estamos demandando por el dinero, pero sí se establece que el daño sufrido podría ascender a 15,000 millones de dólares, lo que representa 5 o 6% de nuestro Producto Interno Bruto. Esto nos permite dimensionar, entender el tamaño del daño que hemos sufrido como gobierno. Hemos perdido vidas, reemplazar aeronaves, vehículos, comprar chalecos antibalas. El gasto es muy grande para responder al tráfico ilícito que es facilitado por estas empresas. Hay algunos números que son nuevos en el panorama nacional de México respecto de los homicidios que se incrementaron a partir de la instalación de esa ley de inmunidad. Sí, hay una correlación, una constante a la alza de homicidios en México a partir de que se terminó la prohibición de fabricación de armas de asalto. Entonces, nuestro argumento en la demanda es que hay una producción de armas, hay un mercadeo de armas, publicidad de armas para consumidores que están en México, y esos consumidores son delincuentes. ¿Cuáles son los números de este incremento de homicidios? Estamos en el orden de 5,000, 10,000 homicidios más cada año. Hay una ascendente constante, estamos ahora casi en 33,000 personas fallecidas por homicidio, y la gran mayoría, más del 80%, con arma de fuego. Nos centramos mucho en los homicidios, pero hay decenas de miles de personas heridas por arma de fuego cada año. ¿Existen otros recursos que son fundamentales para el crimen organizado, como el transporte? ¿Se consideró en algún momento realizar alguna otra iniciativa en relación con estos otros recursos? Hay otras acciones a nivel gubernamental que se están llevando en paralelo a la demanda. Aquí aprovecho para decir que desafortunadamente esta demanda no resolverá el problema de seguridad, no podrá regresar a la vida a las personas fallecidas, pero sí complementa los esfuerzos de los gobiernos mexicano y estadounidense para perseguir el tráfico ilícito de armas. Y lo más importante, disminuir el número de armas y el poder de fuego del crimen organizado. Eso me lleva a responder a su pregunta. El crimen organizado con vehículos y armas, pues es más peligroso. El crimen organizado únicamente con vehículos, pero sin armas, es menos peligroso. Si el crimen organizado tiene un poder de fuego igual que el que tienen las autoridades mexicanas, el ejército mexicano, pues la forma de perseguirlos es compleja. El secretario de Relaciones Exteriores de México, Marcelo Ebrard, fue ante las Naciones Unidas para decirle a los países que juntos animemos a nuestro sector privado, a las empresas, a que se autorregulen, por una razón muy sencilla. Si hay menos armas, será más fácil resolver las situaciones de conflicto, las situaciones de violencia armada. Y ese es el sentido más global, más general de las acciones del gobierno de México. El gobierno de México no está en contra del comercio de armas, pero si debe de existir un comercio de armas, este tiene que ser transparente, regulado y con rendición de cuentas. México acaba de ser reconocido por la Asociación de Control de Armas por esta iniciativa de llevar a cabo esta demanda. ¿Cuáles son los aliados? Hay un respaldo generalizado en México alrededor de esta demanda, pero también tenemos apoyos en el extranjero, en Europa, muchos especialistas en temas de comercio de armas, especialistas en derecho internacional, organizaciones de la sociedad civil. Y en Estados Unidos me parece que lo que se está logrando con nuestra demanda es concientizar. Entonces, hay muchos canales de conversación ahora ya establecidos con la sociedad civil estadounidense, con procuradores estatales, fiscales en los Estados Unidos,
que ven el tema de la responsabilidad de las empresas como una oportunidad para disminuir este problema de salud pública. Es una cuestión que otras empresas como la automotriz, las tabacaleras, la de los opioides, se han dado cuenta que deben de hacer modificaciones a la forma como comercian sus productos para evitar generar un daño. ¿Hay algo que le gustaría a usted comentar para nuestra audiencia? Gracias por la oportunidad de resaltar lo siguiente. Esta demanda es una demanda civil. Nosotros sufrimos un daño y estamos demandando una reparación. No es una demanda contra los estadounidenses, no es una demanda contra el gobierno de los Estados Unidos y por supuesto no es una demanda que cuestione la segunda enmienda consagrada en la Constitución de los Estados Unidos. El gobierno de México es muy respetuoso de la soberanía estadounidense, de la población en los Estados Unidos, y es muy respetuoso del sistema. Ya que lo menciona, ¿es este un momento político para esta demanda debido a las relaciones que existen entre los dos presidentes de México y de Estados Unidos? No hubo una consideración política, son consideraciones de estrategia legal. Lo quisimos presentar a la brevedad. 2 años es mucho tiempo, porque en 2 años muchas personas fallecieron y fueron heridas por estas armas traficadas ilícitamente en nuestro país. Pero qué bueno que lo hicimos a los 2 años y no 3, 4, 5 años. No podíamos esperar. La vida y la integridad física de las personas afectadas en México por estas armas no podía esperar más. El doctor Stephen Hargarten, decano asociado de la Oficina de Salud Global y profesor de Medicina de Emergencia del Colegio Médico de Wisconsin, nos explica cómo el tráfico de armas es también un asunto de salud pública. It is estimated that over 250,000 people die each year from firearms and the bullets they carry. Half of those deaths are in the Americas, the United States, Mexico, Guatemala, Colombia, Venezuela, and Brazil. 50 of the most violent cities in the world are in the Americas, including cities in the United States. It is a significant global health burden, and we are characterizing this as the other pandemic. You have written extensively about this problem. There are initiatives and research and strategies to reduce this problem. Can you talk about those strategies, Dr. Hargarten? We've been examining this public health burden by using the sciences of public health, epidemiology, for instance, to understand the patterns of this disease as we're framing this. Mm-hmm. And by understanding its patterns, then we can start to challenge ourselves to find prevention strategies to reduce this burden. By applying science, we begin to understand the patterns, we begin to understand what opportunities we have for prevention. Can you talk about socioeconomic and sociocultural environments regarding the exposure to gun violence? The possession of guns by gangs that intimidate communities, extortion. They intimidate behaviors because they have a AR-style rifle in their possession. They brandish this in the communities such as in Mexico, and that has a significant impact on the perception and the reality of safety in these communities, which results in families saying, we need to leave. It's unsafe for my family members. We are intimidated, we're scared, and they begin to look for other places to live. What about youth and access to guns? One of the leading causes of gun deaths in the United States and across the globe is suicides. Firearms and the bullets they carry, in public health terms, the highest case fatality ratio of any other means. And so if a despondent youth is thinking of harming themselves and grabs a bottle of amoxicillin or Tylenol, we as emergency physicians can intervene over the next several hours to help save that person
from that biological medical problem to get them through their behavioral issues, their anxiety and their depression, and get them to lead productive lives. We know that most individuals who attempt suicide but can get through that event go on to live successful and healthy lives. But if a bullet is released, that bullet release happens so quickly, there's no way for me to intervene as an emergency physician. And so we really need to reduce access, particularly with youth, who largely have a moment of despair, an impulse to harm themselves. And it's a critical moment that we need to make sure the environment is safe for them. Where are we going with this? And what would you like to say to our community? Well, we'd love to see healthier and safer communities across the globe. And I think this discussion needs to be robust, science-driven, and needs to be done across the globe for us to really see the future of our children not be adversely affected by bullets flying through their homes and in their streets. El titular del Consulado de México en Milwaukee, el cónsul Julián Adem Díaz de León, está al final de su comisión. Con él conversamos sobre las metas alcanzadas y sobre su visión de lo que puede venir para esta oficina, que ha sido un centro político, económico y global para las relaciones entre Wisconsin y México. México es el segundo socio comercial más importante de Wisconsin. ¿Pudiera contarnos cuáles son algunos de los logros que usted va a recordar? Mire, uno de los logros más importantes es para que conocieran nuestra matrícula consular. Y las autoridades estatales pues no tenían conocimiento y muchas veces no la aceptaban como identificación para casos de tipo policíaco, por ejemplo, o aún para cosas tan sencillas como sacar una credencial de biblioteca. Fue un gran reto, sobre todo, por ejemplo, con servicios de atención al menor. El estado de Wisconsin, los condados, desconocían que los niños, hijos de mexicanos, cuando sus padres, por alguna razón, pierden la custodia de los hijos y los hijos son entregados al Estado, la ley internacional, conforme la Convención de Viena, firmada por México y Estados Unidos, establece que hay que avisar al consulado más reciente de que hay niños mexicanos involucrados, o sea, niños extranjeros. Pero también está el triste ejemplo de los mexicanos accidentados que no traían identificación, así como el caso de aquellos mexicanos que tristemente fallecen sin una identificación adecuada. El Consulado de México ha estado involucrado en muchísimas acciones de aspectos económicos, sociales, culturales, artísticos. Sí. Y también ha estado involucrado en acuerdos con el Colegio Técnico de Milwaukee. ¿Pudiera hablarnos de esos acuerdos? Desde un principio, nosotros buscamos que los mexicanos tuvieran más acceso a la comunidad mexicana, tener información sobre alternativas educativas. MATC ha sido un aliado valiosísimo, al grado que se creó la ventanilla de orientación educativa para hacer ese trabajo de información y asesoría a las comunidades mexicanas sobre sus oportunidades educativas en los ámbitos local y estatal, e incluso nacional. Y es más, hasta sobre las opciones que tienen si vuelven a México. MATC abrió en el llamada, me parece que es el Campus Walker de MATC. Es correcto. Ahí hemos estado trabajando muy de cerca y ellos nos están ayudando para implementar incluso los programas mexicanos de educación para adultos. En el 2019 tuvimos el honor de participar en la reunión anual, y usted se acordará, de la Organización Nacional LULAC, y nos dignó con su visita la señora embajadora, entonces embajadora Marta Bárcena, y quien se entrevistó con la doctora Vicky Martin, rectora de MATC, para consolidar la relación institucional. A ese grado, MATC es importante. Hispanic Serving Institution, ¿verdad? Es lo que está buscando la MATC y yo creo que lo van a lograr pronto. Y yo estoy muy agradecido con la comunidad de Milwaukee porque han sido muy gentiles, muy generosos, pero quiero reconocer que en lo cultural ha habido expresiones artísticas como las de Mexican Fiesta, que son únicas, que no se ven en ninguna otra parte de Estados Unidos. Y sobre todo hemos trabajado también en el tema económico con el gobierno del estado directamente, Wisconsin Economic Development Corporation,
para que empresarios norteamericanos vayan a México e inviertan y viceversa, conectar a empresarios mexicanos, buscarles oportunidades por acá. Entonces hemos establecido ese tipo de vínculos que a veces no se conocen. Cónsul Arem, ¿hay algo que le gustaría agregar a esta conversación? ¿Algo que le gustaría decir a nuestra comunidad? Yo lo que le quiero decir a la comunidad es la buena noticia. Desaparece Mexitel, hay un nuevo sistema para que las citas sean mucho más ágiles. Esa es mi buena noticia. El que damos nosotros, ustedes sigan dándonos sus comentarios cuando vengan, sigan anotando en las papeletas que hay, si el servicio fue bueno o malo, manden correos, todo se vale, para decirnos cómo fue el trato, porque eso sí lo podemos controlar, el servicio de nosotros. Ya lo que es el otro tema, ya el gobierno federal está trabajando porque sabe perfectamente de las necesidades de los migrantes y que se merecen el mejor de los tratos, pues son columna vertebral de buena parte de la economía de México y se les reconoce a todos por las remesas que envían, por el trabajo tan arduo que realizan y por el amor y el patriotismo que los caracteriza a todos los mexicanos, estemos aquí, estemos en nuestros pueblos de origen o estemos en cualquier parte del mundo. Ahora un reportaje más sobre El Sueño Americano, una serie presentada por Mariano Ávila, productor bilingüe de Milwaukee PBS. Cada país tiene su folclore, ¿no? Y tiene una identidad, pero a fin de cuentas hay un común denominador que los amalgama a todos y yo diría que es la clave, ¿no? Dentro de lo que es lo más común. Bueno, son dos cosas, es el instrumento y es el ritmo, ¿no? Y son dos compases. Se puede manejar como 3-2 o como 2-3, dependiendo de dónde empiezas. Al principio del compás son 3 golpes y el segundo compás son 2 golpes, entonces sería esto. Es un patrón y como tal, al estar en un formato de 4/4, puede ser bien catalogado dentro de diferentes estilos musicales, ¿no? Puedes tocar una bomba de Puerto Rico y puedes montarle una clave. Puedes tocar tamborito de Panamá y puedes escuchar una clave ahí. Puedes escuchar rock, pop, diferentes estilos que puedes escuchar una clave a pesar de que no se esté tocando, ¿no? Por ejemplo, la clave de son montuno. Entonces tienes lo que es la salsa, que es lo más comercial el día de hoy, que lleva la clave, ¿no? La otra clave que hablamos era la clave de rumba, ¿no? Que suena diferente, que es el pa, 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 pa. Y cuando escuchas la clave con otros géneros de música, decimos la clave de son, por ejemplo, que tienes ta, 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 y tocas una bomba. Panamá tiene tamborito, ta, 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 ta.
Colombia, por ejemplo. Creo que cada país ahora tiene un sueño propio. Lo que pienso es que si existe el sueño americano, tiene que verse como perseguir tus sueños y alcanzar el éxito, ¿no? En tu felicidad, ¿no? ¿Y tú crees que el sueño americano lleva clave? Yo creo que sí, creo que ha tenido clave por muchos años, pero necesita que se amplifique, ¿no? Y con un hasta pronto nos despedimos, invitándolos a que nos dejen saber sus comentarios por el teléfono 414-297-7544 o en nuestro correo electrónico. Visite nuestro sitio del internet en MilwaukeePBS.org y en Facebook. Soy Patricia Gómez, deseándoles paz y bendiciones.